Vamos a revisar esta, a ver si la pueden enfocar, la octava encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2013. Este es un documento muy completo que han realizado a 1.200 personas en 16 regiones del país. Ha sido llevado a cabo por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción CAN, la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias, así como la Sociedad Nacional de Pesquería. Esto ha sido impulsado por Cecilia Blondet de Proética. Para conversar sobre los resultados de esta encuesta de percepción de la corrupción en el Perú 2013, hemos invitado al congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Lo que más, digamos, preocupa, y aquí, digamos, podría usted darnos una visión más clara de esto, es por qué la gente piensa que en el Congreso, ¿no?, es donde hay más corrupción. Este es el resultado, digamos, que debiera preocupar más, sobre todo a un congresista, porque, claro, es el poder del Estado de donde nacen las leyes, es donde estamos representados todos los ciudadanos. Debería ser pues el espacio en donde la gente tiene más confianza y finalmente es en donde piensan que hay más corrupción, ¿no? El 51% piensa que ¿no?, el Congreso es donde hay más corrupción de todos los aparatos del Estado. ¿Esto debe preocuparnos, Víctor Andrés? Claro que sí, por supuesto que sí, y mucho. Ante todo quiero decir lo siguiente. 55%. Así es. 4 puntos más. 5%, sí. Me quedé corto. Así es. Era 47 en el 2012, pero la policía en el 2012 era considerada la más corrupta, 52. Y este año sí, digamos, el Congreso llega a ser Hemos pasado a la policía primero. que parecía inalcanzable, ¿no? Sí, pues, ¿no? Bueno. Qué trágico tener esta discusión, pero hay que aterrizarla, porque es real. Es un golpe muy duro para todos. Yo creo que para el país también, por supuesto, y para la democracia, para la gobernabilidad, para la clase dirigente, para la clase política, es un golpe muy duro. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, la percepción no es que haya una comprobación de que hay corrupción. La percepción es una idea que tiene la gente. Una idea que tiene la gente, un concepto, un pensamiento sobre algo, ¿no? Esa es la percepción. No es que este señor es corrupto porque yo lo he visto, no. Me parece que es corrupto, creo que es corrupto. Hay la sensación de que así es, en este aparato del Estado tan importante hay mucha corrupción. Exactamente. Pero la gente le pregunta, ¿cuál es el más corrupto? Dicen el Congreso. Pero igualmente es preocupante. No, claro. Eso no es una excusa, es igualmente preocupante, en primer lugar. En segundo lugar, los congresos en el mundo no son populares. El Congreso americano tiene 9% de aceptación, el norteamericano, el francés, el italiano, el alemán, el español están del orden entre 9 y 12% de aceptación, de respaldo popular en sus respectivos países. En el Perú también está en una cantidad parecida, de tal manera de que estamos hablando de aceptación y de popularidad. Aquí se trata de corrupción, que es mucho más grave porque la corrupción carcome el Estado, es un cáncer que te devora, y que avanza y que te destruye. Y si no lo cortas de raíz, evidentemente, al final la sociedad toda se va a ver perjudicada. Los buenos, los limpios, se sienten desmoralizados porque no ven autoridades que reflejen... Y por ejemplo, aquí hay otro cuadro, a propósito de lo que comentas. ¿Cuán efectivos cree que son los resultados de las denuncias por casos de corrupción? Nada efectivos, 48%. Exactamente. Es decir, la gente, ok, hay corrupción, ¿estamos haciendo algo? No estamos haciendo nada. Es que el problema de la corrupción es la percepción es muy grave. ¿Por qué? Porque la percepción también dice que hay corrupción porque hay impunidad. O sea, la corrupción siempre va a haber en todos los regímenes del mundo, democracias o no. Pero lo que no se puede aceptar es que haya impunidad, porque la impunidad alimenta automáticamente el avance de la corrupción. Por ejemplo, y en el Perú hay impunidad. Por ejemplo, sus hasta hace poco socios políticos de Perú Posible. ¿Usted siente que la ciudadanía peruana ha percibido como un intento de blindar a Alejandro Toledo desde el Congreso? Sí, claro, esa es parte de la percepción. Es parte de la percepción. Y o sea, también... habían categóricas pruebas de que había algo raro ahí que debía investigarse, y en el Congreso
y además aprovechando de manera desleal la sociedad que tiene Perú Posible con el partido de gobierno, se trató de impedir a toda costa que lo investigaran al expresidente Toledo. Todo tipo de blindaje sobre temas de corrupción le hacen daño al Congreso. Es clarísimo. Y el Congreso debe hacer una investigación más profunda, pero yo lo he dicho hace mucho, lo vengo sosteniendo y lo voy a repetir aquí. Es decir, no puede haber en el Congreso una sola comisión que fiscalice. Las 24 tienen que ser fiscalizadoras, porque esa una sola comisión que fiscaliza no tiene la capacidad para fiscalizar a todo el aparato del Estado, que es cada día más grande. Y entonces la sensación es que al haber impunidad hay más corrupción. Este cuadro para mí es el que más debe preocuparnos, Víctor Andrés. Tolerancia a la corrupción. Nivel de acuerdo con actos de corrupción. Es decir, ¿nos importa que haya corrupción o no? 71% tiene tolerancia media a la corrupción. Es decir, ya no les importa, pues. Ya el ciudadano peruano está tan expuesto a constantes y crecientes actos de corrupción que ya, es parte de nuestra forma de ser. Una cosa natural. Y eso es peor. Eso es terrible. Eso es terrible porque no luchan contra ella. Simplemente la aceptan porque... Solo el 21% rechaza. Así es. Y alta tolerancia 7, o sea que ya, es parte de mi vida. Porque vas a hacer un trámite a un ministerio, a una municipalidad, a un servicio público y aceptas como normal pasarte la cola, que el reclamo sea aceptado de acuerdo a tus exigencias, que te rebajen una multa, etcétera, etcétera, etcétera. Aceptas que te pare un policía de tránsito y que te pida que compres una rifa, o sea, lo aceptas porque no hay cómo luchar contra ella. Los elementos del Estado que te da el Estado son muy pocos. Y además no solamente te da muy pocos, sino que el Estado te pone tantos problemas para desarrollarte en tu industria, en tu trabajo, en tu profesión, tantos problemas que te conducen o te inducen a buscar vías paralelas para poder conseguir lo que tú quieres. Y eso también es fatal. Pero es un descuido del Estado. El Estado, claro, es que la corrupción no solamente se castiga o se combate castigándola, sino que hay que dar elementos y normas tan claras y precisas. Hay que aligerar los trámites, mucha burocracia inútil, inservible, que nos cuesta millones de más y que finalmente ponen trabas a que las cosas se ejecuten de la mejor manera. Exactamente, las trabas crean corrupción. No podemos crecer así. Así es. Las trabas por eso no estamos creciendo. Así es. Bueno, es uno de los problemas. O sea, la gente cree que el tema de inversión es solo. No es inversión solo porque tengo plata y me la llevo a otra parte. No. El tema de inversión tiene que ver mucho con el tema de la corrupción. Y la corrupción con el tema de la inseguridad, no solamente ciudadana, sino la inseguridad legal, jurídica, que lo que hace es que tú te abstengas de hacer inversiones o de crecer en tus negocios. Debiera el Estado facilitar la inversión, hacerla más ágil, precisamente combatir en esos casos a estas personas que pueden pedir coimas, colaboraciones para ejecutar proyectos, para dar buenas y incentivar que haya porque los empresarios que quieren, quieren invertir y hacerlo bien, quieren contribuir de acuerdo a lo que el Estado exige. Si van a invertir 100 en el Perú y el 10% de lo que invierten o 20 se va en corrupción, se van a otro país donde no les cuesta nada, ¿no? Donde, mejor dicho, no les cuesta nada la corrupción, es cero, el costo de corrupción es cero, entonces se van a otro país. Pero aquí hay dos cosas importantes. El tema del Congreso me preocupa a mí muchísimo. ¿Por qué? Porque el Congreso en sí no maneja recursos públicos, o sea, los congresistas manejamos nuestro sueldo pero y nada más. La corrupción y sobre todo con el tema lamentable de la mal llamada repartija, así es. Que ahí también te viste perjudicado de cierta forma porque estuviste en esta negociación. Claro, yo fui perjudicado sin repartir nada, porque no éramos parte de repartir. Eras el dealer, el croupier, ¿no? Repartiendo las cartas. Era la grabación que se hizo mañosamente para perjudicar a unos, ¿no? Pero ahí nosotros... pero es cierto, hay que aclararle, ustedes no tenían nada de juego. Nada que ver, o sea, nosotros no pusimos candidato, no teníamos candidato. ¿Qué repartíamos si no teníamos candidato? Si no teníamos ni siquiera cupo, el cupo se lo habían ganado los 4 grandes. Entonces ahí, y tan es así que nos retiramos nosotros de la votación y no votamos. Los que votaron, los 93 que votaron y las 4 bancadas que hicieron esto son las directamente responsables, pero no se puede culpar a todos los que no hemos participado en la votación. Lo que vale es la votación, porque acá lo importante no solamente es la propuesta, sino cómo votas, por quién votas y si tienes opción de escoger. Aquí no, aquí o votabas por los 6 o no votabas por nadie. Era una sola votación que se convirtió en no una elección, sino se convirtió en una
ratificación, porque no había otra opción para escoger. No, de acuerdo, pero lo que iba es, me refería pues a lo que dices de que no manejan fondos públicos, ¿cómo puede haber corrupción? Exactamente. Es en ese sentido, en esa Por eso percepción es que de que peor. hay tratos políticos internos. Exactamente. Claro, que yo estoy seguro se hacen en todos los congresos del mundo, ¿ah? Pero lo que pasa es que aquí sí pues hubo una intención que creo que se descuidó también, la imagen propia del Congreso hacia afuera, de la cuestión de representatividad, de la reacción que podía tener esto al tratarse de un tema tan delicado y tan importante para nuestra democracia como el Tribunal Constitucional. Pero, por ejemplo, si el fujimorismo o Gana Perú, que es el gobierno, o las otras dos bancadas que participaron en esto, en vez de proponer a Juan Pérez, proponen a Javier Pérez de Cuéllar, nadie hubiese dicho nada. El tema no era a quién le correspondía proponer, sino a quién proponías. Y ese es el problema. Cuando tú propones a una persona desconocida, o propones a una persona cuestionada, o propones a una persona negativa para la sociedad por diferentes motivos, evidentemente estás tú contribuyendo a vulgarizar y de alguna manera prostituir una elección, que debió ser muy limpia y muy transparente. Claro, bueno, pago, solicitudes, sobornos. Aquí hay un dato interesante, volviendo al tema de la corrupción en general en nuestras sociedades. Si en los últimos 12 meses le solicitaron o dio regalos, propinas, sobornos o coimas a algún funcionario del Estado, el 16% dice que sí, y el 15% son hombres y el 4% mujeres, 19%, perdón, 15% son hombres que mujeres. ¿Somos más corruptos los hombres? Sí, parece que sí. Parece que sí, ¿no? Parece que pero, sí. Por ejemplo, yo te puedo poner un caso típico de lo que hace el Estado para conducir o inducir a las personas a un acto de corrupción. Por ejemplo, la papeleta de alta velocidad es la única en el Perú que no tiene descuento. Y alta velocidad vale 450 soles. Vayas tú a 60 por hora o a 62 por hora. Es decir, vale 450 Te pasaste soles. un kilómetro. Un kilómetro. Sí, si tú vas a 21 por hora, como fue un amigo mío delante de una escuela a medianoche, un sábado, que marca fuera 15 por hora en el Callao, 15 por hora en una escuela, claro, pero va a medianoche, un fin de semana, y va a 21 por hora, y le ponen una papeleta de 450 soles como si fuese a 180 kilómetros por hora, y sin ningún tipo de descuento, la corrupción la está induciendo la autoridad, porque esa persona que gana 600 o 700 o 800 soles, que gana la mitad de su sueldo, la va a tener que pagar una multa de alta velocidad por 21 por hora, por ir a 21 por hora en un colegio a medianoche donde no hay colegio. De acuerdo. Entonces, ese tipo de corruptelas llaman a más corrupción. Sí, pues. Y eso el Estado tiene que corregirlo. Piensan que siendo severos van a acabar con el problema, como esto de tolerancia cero, por ejemplo, en cuanto a manejar en estado de ebriedad. Está muy bien que se refuerce eso, pero tolerancia cero, ¿qué va a hacer? Va a ser que los policías, una persona que se toma una copa de vino en el almuerzo, claro que sí, se caiga pero peor aún, a mí me ha pasado que en los viernes o los jueves en la noche o sábados a la afuera del restaurante está la policía con su aparatito para ver si has tomado o no has tomado. Claro, claro. Entonces, bueno, al final muchos caen, otros no. Yo por suerte no tomo, así que a mí no me pasa nada. Pero bien. Hay otros que sí toman. No, es un tema delicado, hemos visto muchos problemas en eso, pero la solución no es ser más severo, sino es tratar de corregir el problema desde todos los ángulos que vienen a involucrarse en estos casos, sino efectivamente la corrupción Pero avanza. El Estado tiene que facilitar las cosas para evitar trámites absurdos e inútiles que inducen a la corrupción del funcionario y del ciudadano común y corriente que se ve presionado o chantajeado para tener que decir cómo es jefe, cómo es jefe. Muy bien. Bueno, Víctor Andrés, le agradezco haber estado aquí esta tarde en N Directo. Sé que es un horario complicado, bueno, y aprovecho para mandarle nuestras condolencias a Juan de la Puente porque ha fallecido su madre. Sí, sé que estuviste yo vengo del entierro. Sí. Te agradezco por haberte dado el tiempo de estar aquí y nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en N Directo.